7 de la mañana, 31 minutos, continuamos en esta primera emisión de la Red Noticias, un ejercicio que ya venimos elaborando desde hace un mes, platicando con candidatos a la presidencia, vicepresidencia, diputaciones y alcaldías. Hoy toca turno para platicar con Aníbal García, candidato a la presidencia del Partido Libre. Candidato García, bienvenido, buenos días. Buenos días, es un gustazo estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Exdiputado del Congreso en el periodo 2008 al 2012, abogado de profesión y litigante, fundador del movimiento Nueva República, un partido que ya fue cancelado y ahora se presenta con una nueva agrupación política, que estoy hablando del Partido Político Libre. Y esa es la primera pregunta, Aníbal. Le cancelan Movimiento Nueva República porque no llega al mínimo de votos requeridos. ¿Por qué embarcarse de nuevo en esta búsqueda de la presidencia? Bueno, primero hay que aclarar que el partido Movimiento Nueva República fue un ejercicio legítimo ciudadano de muy buen nivel. Sin embargo, recuerde usted que en Guatemala usted puede tener una brillante propuesta, tener una gran idea, pero desgraciadamente hay un sistema, hay un modelo electoral que no permite que la gente decente, sea de la tendencia que sea, pueda destacar. De manera que al terminar el proceso electoral mucha gente se acerca y dice no podemos quedarnos en este intento, tenemos que seguir haciendo el esfuerzo y logramos aglutinar en torno a un proyecto diferente con nuevos ciudadanos o nuevos liderazgos, esta vez un partido que tiene presencia en 100 municipios. Estamos trabajando en 100 municipios, la vez pasada lo hicimos en 12, ahora estamos en 18 distritos electorales con candidatos a diputados. Y entonces estamos en condiciones diferentes. Creemos que este es el momento para hacer el gran esfuerzo. ¿Qué cambió el Movimiento Nueva República Libre para lograr pasar de tener presencia en 12 municipios a tener presencia en 100 municipios? Primero la coyuntura. Yo soy de los convencidos de que la ciudadanía en general está esperando cambios en este país. Luego hay una urgente necesidad de actores nuevos en la política y Libre es eso. Tenemos casi un 85% de personas que están militando por primera vez en la política y lo están haciendo a través de Libre. Y el otro elemento central es que esta vez convoqué a un pacto de nación. Es decir, estamos convocando a un proyecto progresista, a un proyecto en donde podemos caber todos, empresarios, trabajadores, gente de diversas tendencias para convivir frente a una realidad urgente que es cambiar a los políticos tradicionales y del financiamiento. Se habla en esta elección de nuevos rostros en la política guatemalteca, gente que no ha estado en la política anteriormente. Esta fórmula actualmente está gobernando el país y parece que no nos ha salido nada bien. Estoy hablando del presidente Jimmy Morales. ¿Usted cree que lo que ha fallado es la persona o ha fallado la fórmula, la falta de experiencia en el manejo de temas de Estado? Las dos cosas, porque el presidente Jimmy Morales puede ser considerado el mayor traidor que hemos tenido en la historia nacional, porque él convocó a la gente creyó en él y prácticamente hizo que él quebrara con un modelo que estaba casi que totalmente consolidado. Sin embargo, el problema es que el presidente Jimmy Morales no estaba preparado para gobernar, es un hombre que no conoce el derecho, no conoce la constitución política de la República, ni siquiera la administración pública. Todavía no me explico cómo la gente le creyó eso de ni corrupto ni ladrón, cuando había señales serias de que estaba permeado por militares, por empresarios y por gente indeseable. Y sin embargo la gente le creyó. Entonces falló el hombre, pero también falla el modelo de partidos políticos, porque al final de cuentas, recuérdese usted que FCN no era un partido nuevo, era un partido ya de años y de básicamente un entramado militar, y se dijo, sin embargo la gente no quiso escucharlo. Para estas elecciones, usted me habla de un sistema de partidos políticos fallido, que creo todos nos hemos dado cuenta porque la mayoría de partidos tienen un proceso de cancelación o tienen algún tipo de señalamiento. ¿Usted cree que esto con los cambios del 2016 ha tenido algún cambio? Sí hay posibilidades de avisorar un cambio, sin embargo el cambio es mínimo. Yo siempre he dicho que en Guatemala desgraciadamente echa la ley, echa la trampa, lo digo con conocimiento de causa. El problema es de que las reformas electorales que se hicieron no son lo suficientemente profundas como para cambiar esto de verdad. Me refiero a que no hay votación nominal para el Congreso de la República, me refiero a que los distritos siguen siendo los mismos, me refiero a que el número de diputados nunca se pudo bajar, la reelección no se pudo prohibir, hay diputados que van por la 6ª reelección, imagínese usted, y desgraciadamente el Poder Judicial en este país está rodeado frente al Poder Político.
hay como mínimo 140 diputados que no deberían de estar compitiendo, porque recuérdese usted que el 13 de septiembre del año 2017 ellos emitieron una norma que les favorecía, en donde hacían exentos a los secretarios generales de responsabilidad penal por el financiamiento ilícito. Tuvo que salir la gente a protestar, también reformaron la ley penal a su favor. Entonces, en cualquier sociedad democrática, en cualquier sociedad madura, ellos no deberían de estar participando. Además, le tenemos que agregar que hay 12 partidos políticos procesados por financiamiento ilícito que no deberían de estar participando. Bueno, usted le está acompañando en el binomio Carlos Pérez, un economista guatemalteco que ha tenido cargos en Naciones Unidas y varias entidades más de ese tipo. ¿Por qué escogió usted a Carlos Pérez? ¿Lo escogió usted? ¿Lo escogieron las bases del partido? ¿Cómo ha sido el proceso de selección de su candidato a la vicepresidencia? El partido y su servidor, por dos razones fundamentales. Primero, le hablé de un pacto de nación. Le hablé de la necesidad de establecer una comunicación entre diferentes sectores, le hablé de la necesidad de poder concertar una nación, un país. Y en ese sentido, también tenemos que tomar en cuenta que uno de los temas fundamentales en Guatemala es discutir de la economía. Carlos es un economista de primer nivel, un tipo muy moderado, muy sensato, que conoce la realidad económica de este país y que me va a ayudar a tomar soluciones de consenso en donde haya que proceder por esa vía. Pero además, nosotros creemos que es el momento de que el sector empresarial se dé la oportunidad de poder dialogar con un gobierno honesto. Sabemos perfectamente que el sector empresarial ha huido y no ha querido hablar con la gente responsable de este país y con los políticos honestos de este país. Y ha terminado incluso financiando proyectos políticos corruptos, eso no lo vamos a negar, pero yo les estoy tendiendo la mano. Yo les estoy tendiendo la mano para que nos sentemos en una mesa a concertar el desarrollo de este país, de otra forma no podemos salir adelante. Aníbal García, ¿de qué vive Aníbal García cuando no está buscando la presidencia? Soy abogado litigante, a la fecha he estado evacuando audiencias en amparos, en juicios civiles, juicios laborales, ocupo mi tiempo entre estar en la campaña y pues me toca correr a los tribunales. Pues soy abogado litigante, he trabajado como consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo y en otras instituciones, estrictamente vivo de mi salario y de mis ingresos como profesional del derecho. ¿Y de dónde viene el financiamiento para la campaña del Partido Libre? De aportes individuales, de aportes de la gente, de aportes de los candidatos. Creo que somos el partido que está gastando lo mínimo solo para cumplir con el cronograma electoral que tenemos, todo lo estamos declarando. Déjeme decirle que incluso hay 2 vallas en esta ciudad que no las pudimos poner porque no tenemos el financiamiento para poner esas vallas a las cuales tenemos derecho de acuerdo a la ley electoral y de partidos políticos. No las pudimos poner porque no tenemos ese financiamiento, porque además no queremos aceptar ni financiamiento del narcotráfico, ni del crimen organizado y de personas que nos vayan a condicionar a hacer las cosas, porque yo tengo la firme convicción de llegar a la presidencia y de hacer lo que corresponde hacer, sin compromisos y ataduras. De llegar a una segunda vuelta, ¿cómo usted garantizaría de que no habría financiamiento ilícito en una posible campaña de segunda vuelta o el seguimiento del pago de fiscales, de mesas y demás? ¿Cómo Aníbal García garantiza que el narcotráfico, si de llegar a una segunda vuelta, no se buscaría involucrar en Libre? Hay 2 cosas fundamentales. Yo no tengo 1 mes o 2 meses o 4 años de estar haciendo política. Yo he hecho política desde mi vida estudiantil en la Universidad de San Carlos de Guatemala y luego cuando fui diputado en el Congreso de la República. Pues la gente puede hurgar sobre mi pasado en el Congreso de la República y se van a dar cuenta de que yo no he recibido ni dinero de la corrupción ni dinero del financiamiento ilícito. Esa es la mejor garantía de que no lo vamos a hacer. Si me ha aguantado todo este tiempo, si ha aguantado los bombazos, como se dice por ahí, durante todo este tiempo, los voy a aguantar ahora, porque estoy convencido de que en el momento en que un presidente se compromete, en que un presidente recibe, en que un presidente pacta con quienes no debe pactar, termina sometiéndose. Y la otra es que todo lo vamos a hacer público. Espero y tengo la firmeza, creo en Dios, de que podemos tener la oportunidad de pasar a una segunda vuelta, y en esa segunda vuelta evidentemente vamos a declarar a todos los financistas como hasta ahora. Usted está planteando el cierre de la Contraloría General de Cuentas, ¿no? ¿Es correcto? Si usted cierra la Contraloría General de Cuentas, ¿quién haría la supervisión, la auditoría del gasto público? Queremos hacerlo a través de una nueva institución, el nombre es lo de menos, en otros países existe la Contaduría General de la Nación, eso no es tan relevante, se puede llamar igual,
pero lo que ya no podemos hacer es seguir eligiendo a la Contraloría General de Cuentas a través de las comisiones de postulación, porque eso es una perversión total del sistema. El Congreso de la República no puede seguir nominando a un contralor que le quede a modo, eso es imposible hacerlo, y finalmente tenemos que garantizar la auditoría social. Eso implica crear un instituto para el control del gasto público y de la calidad del gasto público, con 3 características: autonomía. Necesitamos un ente autónomo y luego necesitamos una carrera administrativa dentro de la Contraloría. Estoy seguro que mucha gente que trabaja en la Contraloría me va a apoyar en esta propuesta, porque lo que queremos es que ellos no dependan de los vaivenes políticos que puedan surgir en cualquier momento. Y finalmente quisiéramos tener una Contraloría en donde exista control y auditoría social por parte de la sociedad. El problema en este momento es que nadie controla a los contralores. Ahora, el movimiento Nueva República era de corriente de izquierda, ¿no? ¿Es correcto? Sí. ¿Cómo se da un cambio para alguien que es fundador de un movimiento de izquierda hacia un tema más progresista? Y lo escucho hablar de reuniones con empresarios, de invitar a los empresarios a sentarse con usted. ¿Cómo se va desde la izquierda hacia este tipo de discurso? Tenemos 30 años en Latinoamérica de estar probando de péndulo a péndulo. Si usted se da cuenta, hubo una corriente neoliberal que en un momento determinado pues llega a hegemonizar la vida latinoamericana desde el punto de vista político, y al rato teníamos una corriente de izquierda que llega a hegemonizar también la vida de los países. El resultado es casi igual. No hemos terminado con la pobreza, no hemos terminado con la violencia, los problemas estructurales siguen ahí, y entonces en Guatemala desgraciadamente también mucha gente ha encasillado como gente de izquierda, gente que no lo es. Ese mal chiste, esa tragedia nacional no puede seguir. Por eso he llegado a la conclusión de que necesitamos concertar. Lo que debemos hacer es prevalecer el interés del país, no importa si eso significa dejar de lado en este momento las posiciones ideológicas, que es lo que yo estoy planteando. Lo que quisiera es que pudiéramos sentarnos en una mesa, que pudiéramos dialogar, que pudiéramos concertar, porque igual asaltan al rico, asaltan al pobre y las consecuencias son iguales. La falta de empleo, la falta de condiciones económicas dignas son nefastas tanto para el empresariado como para las grandes mayorías paupérrimas y pobres de este país. Pero la invitación y el posicionamiento que yo estoy planteando es más bien un acto de reconocimiento que desde los extremos ideológicos no se puede lograr nada en ninguna sociedad, y particularmente en una sociedad como la nuestra. Con este cambio, ¿usted reconoce que la izquierda en Guatemala ha fallado? La izquierda ha fallado aquí y en muchos lugares del mundo porque no ha resuelto lo que debe resolver, los problemas estructurales de la sociedad. Pero a la derecha también se le debería caer la cara de la vergüenza, porque no han resuelto lo más importante. Hoy, sin embargo, debo reconocer que hay gente que tiene una posición más proclive a las posiciones de derecha, que es valiosa en el país, y también hay gente valiosa en los sectores de izquierda, pero fundamentalmente o somos honestos o no estamos en nada. Si necesita algo el país es gente honesta, gente decente, gente que tenga principios, y eso es lo que yo he tratado de convocar en este nuevo esfuerzo que se llama Libre. En el 2011 usted fue candidato a la vicepresidencia por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, en esa coalición formada por WINAC y la URNG Maíz. Eran las primeras coaliciones que mirábamos de izquierda. Para estas elecciones se hablaba mucho de una coalición de izquierda, WINAC, URNG Maíz, se encontraba también el Movimiento Liberación de los Pueblos. Se decía que varias agrupaciones políticas de izquierda, ideología de izquierda, se iban a unir para buscar un solo frente común. ¿Por qué cree usted que la izquierda en nuestro país ha sido incapaz de buscar ese frente, esa coalición? Porque hay un problema de fondo, y el problema de fondo está en la ley electoral y de partidos políticos. Yo estoy totalmente convencido que el día que se aprueben las votaciones nominales, ese día va a haber y va a existir la posibilidad de tener amplias alianzas, no solo de izquierda, sino también de derechas. Le voy a explicar por qué. El gran pleito es por las primeras casillas en todos los departamentos. Es el gran pleito. Y en este caso no quisimos meternos a esa dinámica porque ya sabíamos que íbamos a parar en eso. Entonces, aquí eso no va a cambiar porque todos los liderazgos departamentales creen ser los mejores, y con justa razón y con legitimidad probablemente, pero
No podemos estar con partidos políticos que se están disputando las primeras casillas y ya cuando es la hora de la nominación, pues todo termina volando en pedazos porque no existe la madurez para ponernos de acuerdo. No existe en este momento posibilidades de consensos con base a programas, con base a acuerdos, por lo tanto, déjeme decirle que es imposible en este momento creer en una alianza de tanto calado como usted lo está planteando. Uno creería que una persona que cambia de ideología en 4 años puede cambiar de la noche a la mañana de pensamientos. ¿Cómo garantizar que Aníbal García, así como cambió de ideología, no va a cambiar las promesas que puede hacer cuando busque la presidencia? En condiciones normales, su servidor siempre ha sido alguien de centro izquierda y no he cambiado. Yo sigo en esa posición. Lo que estoy haciendo ahora es inventando un método, tratando de buscar un canal para que hablemos los que tenemos que hablar. Podemos seguir discutiendo sobre la izquierda, pero aquí la gente se está muriendo de hambre. Podemos seguir discutiendo sobre las posiciones dogmáticas, pero aquí extorsionan y asaltan a cada rato. Podemos seguir discutiendo lo que queramos y nos podemos escribir libros, pero el problema es que aquí hay problemas concretos. Podemos estar hablando lo que queramos, pero aquí están engañando a la gente con una bolsa de comida, están engañando a la gente con una lámina, y eso vale su voto. Entonces, tenemos que ser maduros. Yo lo que estoy planteando es que este país no va a salir adelante si no hay un pacto de nación. Lo hemos visto en otras sociedades. Cuando la sociedad entera ha logrado discutir una salida para sus problemas, es posible buscarle soluciones. Cuando uno escucha que un funcionario fue parte del gobierno de Alfonso Portillo, y más que todo de la parte del Ejecutivo, uno rápidamente lo puede relacionar con tema de corrupción. Su vicepresidenciable Carlos Pérez fue viceministro de Economía durante la administración de Alfonso Portillo. ¿Usted metería las manos al fuego por el vicepresidenciable Carlos Pérez si usted lo investigó bien como para decir él no tuvo ningún señalamiento en la administración de Alfonso Portillo? Estoy totalmente convencido de ese hecho y precisamente por eso es que le busqué dentro del partido como un candidato vicepresidencial. Además, lo que nosotros valoramos en Carlos es su capacidad técnica. Déjeme decirle que él es un funcionario graduado en Italia, en la Universidad de Pisa, experto en comercio interior y en integración regional. Es alguien que negoció los tratados de libre comercio, que conoce el comercio exterior, que es algo que nos debe servir para apuntalar la economía nacional. Es un tipo honesto que, igual que su servidor, se ha dedicado a la academia, se ha dedicado a ejercer los cargos públicos con la mayor honradez y probidad posibles. Doctor Juan Francisco Romero, primera pregunta. Gracias, licenciado. Buenos días. Usted habló de que la ciudadanía debe cerrar democráticamente los espacios a los partidos tradicionales. En su experiencia como diputado y en una eventual presidencia, ¿hasta dónde los ciudadanos podemos cerrar esos espacios cuando los mismos políticos han cambiado las reformas a la ley electoral? Lo que usted decía de que, por ejemplo, no se permite la reelección de ciertos diputados. ¿Hasta dónde realmente la ciudadanía tiene en este sistema posibilidad de cumplir con ese espacio democrático? Pues mire, depende de lo que se está viendo ahora. Yo estoy muy contento con lo que estamos viendo. Yo veo una ciudadanía enojada, una ciudadanía muy crítica, pero también una ciudadanía que está apreciando estos proyectos nuevos como los que yo estoy presentando en el caso de Libre, de nuevos dirigentes políticos, nuevos candidatos a alcaldes y diputados. Creo que al final de cuentas es la sociedad la que va a tener la última palabra. Yo siempre he dicho que el ciudadano es el gran juez y estoy convencido de que en este momento hay algo que está pasando en la sociedad guatemalteca. Yo estoy convencido de que la gente está razonando su voto como usted no tiene idea, y eso lo refleja la cantidad de indecisos que aparecen en las encuestas en este momento. Pero también lo refleja el hecho de que en este momento no hay nada escrito. Estamos en unos 100 metros planos, hablando deportivamente, que ni siquiera se ha logrado dar el banderazo inicial, porque no sabemos quiénes son los participantes al final de cuentas. Entonces, este proceso tan atípico está llevándonos a definir la elección en los últimos 15 días, estoy convencido. Y por primera vez veo y escucho ciudadanos que están oyendo las noticias, que están enterándose a través de los medios de comunicación, que están viendo las entrevistas, que están atentos a lo que está pasando. Carlos Zacarías, activamos el WhatsApp 5858-1061. Ya voy a volver con preguntas del WhatsApp. Antes, le planteo la siguiente pregunta. Usted ha dicho que está a favor de la CICIG, que no quiere, no solo quiere una CICIG, sino quiere una CICIG reformada, reforzada. Sí, reforzada. Al final, la CICIG parece que ya no quedará en manos del Ejecutivo, va a quedar en manos del Congreso de la República.
¿Cómo lidiaría usted con un Congreso que en este momento, por lo que se ve, por lo que se observa de las encuestas, va a quedar sumamente dividido entre diversas bancadas? ¿Cómo usted llevaría a cabo o impulsaría desde el Ejecutivo una agenda legislativa funcional y con la experiencia que tiene en el Congreso de la República? Mira, aquí hay algo que es fundamental. El señor Jimmy Morales tuvo en sus manos pasar a la historia en este país. Él debió ponerse al frente de las reformas que esta sociedad estaba demandando en todo sentido. Hay que tener claro que si no hay reformas políticas profundas en el país, no vamos a ningún lado. Él tuvo la oportunidad de decir, yo marcho al frente del pueblo de Guatemala, voy a presentar las iniciativas de ley que hay que presentar y no hacer lo que terminó haciendo. ¿Qué terminó haciendo? Contratando tránsfugas, poniéndose del lado del pacto de corruptos, poniéndose del lado de los criminales que dirigen este país y prácticamente haciendo un pacto de impunidad. Entonces, la primera garantía es que durante mi gobierno mis actuaciones van a ser reñidas, totalmente apegadas a la ley, totalmente apegadas a la Constitución Política de la República y yo me voy a poner al frente de esas reformas que debemos lograr en los primeros 6 meses. Si hay que llegar a una consulta popular para hacer una reforma seria de la Constitución Política, hay que hacerlo porque aquí esas benditas comisiones de postulación ya no sirven, hay cosas que hay que cambiar y el pueblo de Guatemala, estoy seguro, nos va a acompañar. En lugar de comisiones de postulación, ¿usted qué propone para la selección de algunos puestos como fiscal general del Ministerio Público, que fue una comisión de postulación que se dijo en su momento que se calificaba muy bien, que se creían los resultados? Y ahora la misma gente que le calificó bien las comisiones de postulación está criticando a la fiscal general que ellos mismos han dicho se escogió bien. Entonces, ¿qué propondría usted en lugar de las comisiones? Mire, yo soy un enamorado, pero así convencido de la carrera judicial y de la carrera administrativa. Estoy totalmente convencido de que hay que dejar que las instituciones funcionen. Uno de los principios básicos republicanos es el funcionamiento de la institucionalidad y el respeto a la institucionalidad. En este país no hay institucionalidad. Aquí creamos Conamigua para atender a los migrantes en el año 2009 y terminaron politizándola. Algo bueno se convirtió en algo malo. Aquí creamos un RENAP para mejorar todo el sistema de identificación de las personas y terminó politizándose. Entonces, la única posibilidad de crear instituciones sólidas y limpiar las instituciones es que hayan carreras administrativas en todas y cada una de ellas. Yo creo mucho en eso y propondré cualquier cantidad de iniciativas para respetar la carrera judicial, la carrera administrativa del Ministerio Público y la carrera fiscal. No estaría mal que entre los propios fiscales elijan al propio fiscal general y que el presidente de la República únicamente dé su aval. Guatemala necesita reformas profundas y eso es lo que yo garantizo. Vamos rápidamente a preguntas a través del WhatsApp 5858-1061. Carlos Zacarías. Una de las preguntas que se realiza a través de nuestro sistema de mensajes de WhatsApp es cuáles serían sus primeras acciones en temas de seguridad y cuál es su postura en torno a la reactivación de la pena de muerte. 3 cosas fundamentales. En Guatemala, yo propongo que tenemos que crear unidades élites de investigación criminal y de inteligencia civil. ¿Cuál es el problema? El problema todos sabemos dónde están los delincuentes, todos sabemos en dónde están las maras, todos sabemos en dónde está el crimen organizado, pero no se les investiga, ni se acumula prueba que pueda ser suficiente para poder procesarles. Cuando estos delincuentes son procesados, muchas veces las pruebas son débiles y la gente dice, pero ¿por qué sale? ¿Por qué sale a cada rato? Es por eso, porque no tenemos una elaboración de prueba, ni investigaciones científicas, ni tenemos inteligencia civil que nos permita consolidar la captura de los delincuentes. Entonces vamos a hacer eso, crear unidades élites de investigación criminal e inteligencia civil dirigidas por el propio presidente. Yo sé de ese tema, yo sé cómo hacerlo. Luego, queremos rescatar a los buenos policías y a los buenos guardias del sistema penitenciario de las garras del crimen organizado y de la delincuencia. Para nadie es un secreto que los policías son mordelones. Para nadie es un secreto que los policías están en contubernio muchas veces hasta con el crimen organizado y con la delincuencia. Vamos a darles buen salario, vamos a darles bonos, vamos a darles centros recreativos, vamos a darles seguros, vamos a darles todo lo necesario para que se pasen del lado de la ciudadanía. Pero los vamos a perseguir si se meten en cosas con toda la rigurosidad de la ley. Y otro tema fundamental es el sistema penitenciario. O construimos las cárceles que hacen falta, aislamos totalmente a los reos del contacto con la gente o no vamos a poder vencer a la criminalidad. En el caso de la pena de muerte, este es un tema constitucional
que en este momento no es aplicable por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así que aquel presidente que esté diciendo, candidato que esté diciendo, vamos a aplicar la pena de muerte, está totalmente equivocado y es un mentiroso, porque en este momento no se puede aplicar. Llegado el momento, si se regula lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha requerido, que es el proceso del indulto por parte del Congreso de la República, entonces tomaremos una decisión, pero será dentro del ejercicio de la función constitucional. Hay dos publicaciones en redes sociales que me han llamado la atención, una de Sergio Vega y la otra de alguien que me imagino trabajaba con ustedes en Libre en su momento, llamada Adeli Vol, que entiendo yo es de Alta Verapaz. Y se las quiero leer y que usted me explique al final si esto es real, si usted conoce a estas personas. Y voy a empezar por la publicación de Sergio Vega, que indica: la gente honrada y honesta de Libre va a cometer un grave error al elegir de presidenciable al transero Aníbal García. Sus actos, su deslealtad y oportunismo arrastran y arrastrarán a tanta gente que dio su mejor esfuerzo para sacar avante un instrumento político del pueblo y que fue prostituido por la avaricia, el poder y el dinero de ese minúsculo presidenciable. Sus opciones son nulas y el cuento de que es anticorrupción muy pronto se le caerá. Lamentablemente no hubo un comité ejecutivo nacional que pudiera detener a tiempo las ambiciones de este personaje, por eso se desvivió por dejar fuera del comité a quienes como yo nunca pudo manipular. Esto lo escribe Sergio Vega. También indica: hoy el señorito manda emisarios para arreglar la deuda que tiene conmigo porque no tiene el valor necesario para que lo arreglemos de frente. Si no tiene el valor de darme la cara, ¿así quiere ser presidente de Guatemala? El tacuche de presidenciable le queda grande, el tiempo se le acabó y debe resolver mi deuda, pero no solo la mía, sino la de tanta gente que utilizó para sus fines perversos. Este es el texto de Sergio Vega. ¿Usted lo conoce? ¿Usted le debe dinero a este señor? Él llegó al partido a colaborar, como han llegado 25,000 personas, recuerden que Vamos en somos orden. 25,000 afiliados. Sí lo conozco, por supuesto. Ajá. Llegó a colaborar en la parte de comunicación y después salió con que quería ser diputado, pero eso no lo decido yo, eso lo decide el partido. Y pues no se le concedió y entonces ahora sale con que hay una deuda porque él apoyó en redes sociales y cosas de ese estilo. Es absurdo, realmente es absurdo incluso ponerle atención a una situación como esta. En todo caso, esa es una responsabilidad que debe resolver el partido político. Pero lo que yo le puedo decir es de que hay 25,000... Él sí un pago. Sí, pero ese no es problema mío. Ese es un problema en todo caso del partido. Y en todo caso, él tendrá que probar que hubo una relación laboral, que hubo un contrato profesional. Vuelvo a decirle, él llegó como llegaron 25,000 personas a decir queremos colaborar con el partido, pero, y aprovecho de una vez en el caso de la señora Eli Bol, para que nos omitamos la lectura de su comentario, No, es exactamente permítame. lo mismo. No, permítame. Los dos no fueron electos diputados y entonces, como no fueron electos diputados, se ponen a alegar y a decir una sarta de mentiras. Okay. Realmente me parece Yo le he dado totalmente irresponsable. Yo le he dado lectura a Sergio Vega. Le voy a dar lectura a Deli Bol porque creo que nuestra audiencia merece tener el contexto completo de por qué le he mencionado. Y el texto que ha escrito Adeli Bol es el siguiente: Aníbal García pregona ser anticorrupción, pero en realidad es todo lo contrario. Aníbal García representa el hombre que odia a las mujeres indígenas en política, racista, machista, sexista y un vulgar ambicioso y corrupto. Me ha arrebatado el espacio de participación ciudadana, igualmente que su compadre, Alfonso Juárez, coordinador departamental de Alta Verapaz. Estos dos personajes, no hay que depositar su confianza en ellos, ni siquiera su voto. Trabajé juntamente con estos dos patanes el Proyecto Libre, negándome la participación política. Aparte de ser fundadora del Partido Libre, me robaron la ilusión de participar y de ser parte del Comité Ejecutivo Nacional. Estoy buscando justicia por lo que me hizo Aníbal García. Él odia a las mujeres indígenas. Tengo testigos que me excluía totalmente del Partido Libre y que me fuera a la M, así lo escribe, y que solo le interesaba su objetivo, ser candidato y apoderarse del Partido Libre. Reclamo mi derecho de fundadora del Proyecto Libre. Invito a ustedes, buenos ciudadanos, de no darle el voto al señor Aníbal García, tampoco a Alfonso Juárez. ¿Ella sí es fundadora del partido? Sí, correcto. Es que eso no está en discusión. Pero vuelvo a plantearle, mi estimado, si usted llega a un partido político y quiere hacer su aporte a un partido político, pero resulta que cuando es el momento de elegir a los candidatos o a los directivos del partido, la asamblea no le apoya, eso le da solvencia para venir a despotricar como en el caso de los señores. No tienen ninguna solvencia, no tienen ninguna legitimidad. Hay 25,000 afiliados que les dijeron que no fue Aníbal García. De verdad me parece totalmente irresponsable, totalmente inmaduro el planteamiento que ellos están haciendo. Pero en todo caso, yo le digo algo.
Yo fui diputado en el Congreso de la República de Guatemala, también trabajé como juez en el organismo judicial, tengo 22 años de estar ejerciendo como abogado, fui 10 años docente en la Universidad de San Carlos de Guatemala y gracias a Dios, nadie, absolutamente nadie, me puede señalar un acto de corrupción. Ya lo que digan estos dos personajes, que se fueron enojados, que lo que sea, de verdad, es muy irresponsable. Ella le llama racista, machista y sexista. ¿Cuántas mujeres están participando para buscar cargos públicos en su agrupación política? Mire, de verdad, eso es francamente ridículo. Nosotros tenemos un comité ejecutivo en donde hay mujeres, candidatas mujeres que van en el primer lugar. El tercer lugar de nuestra lista nacional está integrado por una mujer indígena de gran valía, representante del pueblo Sutujil. Nosotros tenemos candidatas indígenas por todos lados, candidatos indígenas que están encabezando distritos como Huehuetenango, distritos como Chimaltenango. De verdad, yo creo que es totalmente fuera de lugar. Imagínese usted, si ese fuera el parámetro para ver y calificar al resto de partidos. Por Dios santo, ellos tendrían que ser casi que condenados a la horca. Nosotros tenemos un partido transparente, un partido de participación ciudadana en donde yo no soy el dueño. Yo no soy el dueño. Yo incluso ni soy el secretario general del partido. No es mi partido. Es un partido que emana de la participación de mucha gente en donde nosotros estamos convencidos que hay necesidad impostergable de participar. Doctor Juan Francisco Romero. Licenciado, usted habló en una entrevista que con relación a las industrias extractivas, algunas son necesarias, algunas son posibles y otras deben ser desechadas. ¿Cuáles sí, cuáles no y por qué? Mire, si hablamos de oro y plata, y yo lo digo públicamente, yo no estoy de acuerdo en que se siga haciendo esta extracción minera. ¿Por qué razón? Porque hay suficientes elementos, suficientes estudios, suficientes evidencias de que la contaminación es real y que el uso de cianuro es algo totalmente nefasto. O sea, estamos clarísimos en que el oro y la plata deben llevar para su limpieza, para su procesamiento, el uso de ese material, y eso realmente es totalmente peligroso y es inadecuado. No hay daño social y ambiental que se pueda pagar, que se pueda utilizar para que se pueda compensar por la utilización de estas industrias. Ahora bien, si hablamos del petróleo nacional, yo ahí tengo una posición totalmente diferente. Si no lo hacemos en áreas protegidas, sino lo hacemos en lugares totalmente viables, de acuerdo a la forma más científica posible, si lo hacemos utilizando la tecnología de alto nivel, si logramos hacer una alianza con algún país que tenga producción de petróleo, podemos nosotros usar el petróleo perfectamente y poder incluso tener la posibilidad de producir lo que consumimos a nivel interno. Vuelvo otra vez a los minerales, en el caso de Izabal, ahí se explota minerales, se explota níquel, pero los mandamos así al exterior. La idea es que nosotros lo procesemos. Entonces, es un tratamiento diferenciado. Muchos me podrán decir, pero entonces ya no van a haber ingresos en el presupuesto nacional, y la respuesta es, nosotros proponemos que vayamos por un modelo de ecoturismo, en donde podamos tener ecoturismo, turismo cultural y turismo arqueológico de primer nivel, y entonces vamos a tener la posibilidad de poder compensar lo que no vamos a percibir en la explotación de los minerales que ya referí, lo vamos a poder compensar con lo que vamos a obtener en turismo y ecoturismo. Estamos platicando con Aníbal García, candidato a la presidencia por el Partido Libre. Y vamos a escuchar otra pregunta que llega a través de WhatsApp. Carlos Zacarías, a través del 58-58-1061, otra consulta. Dando seguimiento al tema de seguridad, ¿cómo obtener los recursos? ¿Cómo entregar ese dinero a los agentes de la Policía Nacional Civil, tomando en cuenta las dificultades que se tienen muchas veces para la aprobación del presupuesto y la cantidad de dinero que se destina precisamente al funcionamiento y no a la implementación de proyectos en las diferentes carteras del Ejecutivo? Mire, hay un problema de fondo, y es que para hacer la revolución educativa que nosotros planteamos, para transformar el sistema de salud, para hacer las cárceles que necesitamos, para poder pagarle bien a los policías, para mejorar todo lo que tiene que ver con ingresos, necesitamos dinero. Ahora bien, si paramos con esos gastos abusivos que hay en todos los ministerios,
Si negociamos bien los pactos colectivos de condiciones de trabajo que se han convertido en una tergiversación total del derecho de sindicalización y de negociación colectiva, si logramos recuperar todo lo que se deja ir en evasión, porque estamos hablando de 24,000 millones de quetzales, de acuerdo a los reportes que nos dio hace 15 días el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, si logramos parar la corrupción que hay en cualquier dependencia pública, vamos a tener recursos económicos. No obstante, usted me ha planteado la pregunta del millón, y la pregunta del millón tiene que ver con el Congreso de la República. Es el Congreso de la República el que tiene que hacer un acto de conciencia para poder darnos presupuestos que podamos nosotros manejar en una forma responsable. Pero en este momento no se puede dejar de cumplir con esas obligaciones constitucionales que son prácticamente candados constitucionales. Hay que recordar que hay obligaciones legales y constitucionales que la propia ley asigna desde el punto de vista presupuestario. Es una posición bien difícil. Por eso siempre he dicho que la carretera que está pidiendo una comunidad, la escuela que está pidiendo, el instituto que está pidiendo, nunca va a llegar, porque al final de cuentas el problema es de que aquí no hay orden en el gasto, no hay prioridad en el gasto, no hay recaudación como corresponde y finalmente pues todo se va en corrupción, pero esto tiene que terminar. En el 2018 se decía que el Partido Político Libre estaba en pláticas con la exfiscal general Telma Aldana para impulsar su candidatura junto a otras agrupaciones políticas. ¿Esto fue cierto? Sí, tuvimos un par de pláticas, debo decirlo. Yo le planteé a ella la necesidad de un pacto nacional, justamente lo que yo le estoy planteando acá. Libre siempre ha tenido un proyecto, y el proyecto es cómo lograr unificar guatemaltecos de diferentes tendencias, de diferentes posiciones, para poder trabajar en ese pacto de nación y en terminar con todo lo que hemos tenido, desgraciadamente, en Guatemala. Ahora, ¿por qué no fructificaron estas pláticas? A eso voy. Sin embargo, ella llegó un momento en que hizo su equipo, armó su equipo, y por decirlo así, armó su rosca, y en esa rosca pues definitivamente incluyó gente de todo tipo, algunos con los cuales nosotros no estábamos de acuerdo, se lo dijimos y pues ya no se pudo seguir el diálogo. En una posible llegada a segunda vuelta de su candidatura a presidencia, y si le ofrecieran una alianza con Telma Aldana y el Movimiento Semilla, ¿usted lo aceptaría? Sí, es posible, es posible. Yo creo que aquí no hay que descartar que estamos con la posibilidad de un parteaguas a nivel nacional. Aquí la situación es tan dramática que o nos condenamos a 20 años más gobernados por esa serie de mafiosos y de corruptos que están en diversos partidos políticos, que todos sabemos quiénes son, o nos damos la oportunidad, la gente decente, la gente que quiere este país, para poder enrumbar el país por otro rumbo. ¿Hay algún candidato a la presidencia o algún partido político que actualmente compita contra usted, con el cual usted nunca haría alianza? Bueno, el señor Galdames me parece impresentable, pero también el señor Pablo Duarte, y podría decirle una cantidad de actores con los que definitivamente no podemos hablar. De más está decir que ojalá Dios no lo quiera, pero la UNE es un proyecto nefasto para el país, totalmente nefasto, pero es que la lista es interminable. Tendría que utilizar yo casi todo un programa para decirle con quiénes no. ¿Y con quiénes sí? A mí me parece que Manfredo Marroquín es un buen tipo. Yo creo que está haciendo su lucha como la hacemos todos. Creo que hay gente con la que podemos dialogar. No acostumbro descalificar a priori a nadie. Creo que el problema en Guatemala es que aquí todos nos descalificamos de entrada. No creemos en lo nuestro, esa es una tragedia nacional. Aquí todos, sin siquiera conocernos, nos estamos descalificando. Y yo invito a que nos demos la oportunidad de dialogar y de consensuar. Cuando yo planteo la necesidad de conectar el modelo educativo con el modelo de desarrollo, eso nos conviene a todos, le conviene al empresariado, le conviene a la gente común y corriente. Cuando yo planteo la necesidad de terminar con la desnutrición crónica en el país, eso nos conviene a todos. Entonces, la idea es que podamos visualizar esa posibilidad de darnos un espacio para dialogar, un espacio para concertar, un espacio en donde todos podamos dar lo mejor de sí mismos.
Bueno, Aníbal García, candidato a la presidencia por el Partido Libre. Gracias por acompañarnos esta mañana. Como le he dicho a todos los candidatos que nos han acompañado, por lo menos los candidatos a la presidencia, esta esperamos sea la primera de por lo menos 3 entrevistas que buscamos tener. Me imagino que por el tiempo tan limitado que se tuvo en esta campaña, dará tiempo de por lo menos 2 entrevistas para conocer a detalle ya el plan de gobierno en una próxima entrevista. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Buen día, y estamos a la orden. Aníbal García, candidato a la presidencia del Partido Libre. Vamos a la pausa. Cuando regresemos tenemos más información en esta primera emisión de la Red Noticias.